María y el camionero. María era una chica muy responsable que trabajaba en una tienda departamental. Su jornada era pesada, pues ingresaba a las 10 a.m. y salía a las 9 de la noche. Pero eso a ella no le importaba, pues le gustaba su trabajo y por ello siempre cumplía al pie de la letra todas sus tareas. Todos los días ella se levantaba con ánimos de ir a trabajar y se arreglaba para verse muy bonita. Se maquillaba y se recogía su pelo. Su uniforme de diario era una blusa blanca con chaleco color beige y una falda un poco arriba de la rodilla, con medias color piel y un zapato de tacón corrido. Y no podía faltar su bolso de mano. María todos los días tomaba la misma ruta de transporte para acudir a su trabajo. Y como aquella tienda estaba algo retirada de su casa, ella tenía que tomar un camión, el que pasaba exacto a las 8:15 de la mañana. La ruta que ella tomaba la conducía un hombre llamado Don Julián, el cual tenía aproximadamente 55 años. Él siempre había sido chofer y lo habían cambiado recientemente a esa nueva ruta. A Don Julián se le notaba ya lo cansado y aburrido de la vida. Él era intolerante y muy mal encarado con los pasajeros, pero una mañana se le iluminaron los ojos al ver en el paradero del camión a esa chica tan linda esperando la ruta que él conducía. Momentos después, al subir María al camión, Don Julián la miró con ojos de alegría y la saludó gustoso. Buenos días, señorita. Suba usted con mucho cuidado. Ella, al estar acostumbrada al trato con la gente, le respondió el saludo muy amablemente y buscó inmediatamente un asiento. Para ella, dicho encuentro no tuvo mayor importancia, pero para Don Julián sí. Él al día siguiente se sentía ansioso por ver de nuevo a María y esperaba con anhelo que ella estuviera en aquel paradero esperando su ruta. Y efectivamente, ahí estaba María, bien uniformada, aseada, alineada y muy bonita como de costumbre. Don Julián no podía dejar de mirarla y admirarla. Comenzó él a ser muy obvio en su actitud y deseo por María. Él había enfocado prácticamente toda su energía en ella. Y al ser él un hombre solitario, triste, y que veía la vida ya sin sentido alguno, ahora María se había convertido en una razón para vivir y estar feliz. María, por otro lado, comenzaba a sentir el acoso de aquel hombre, la manera en la que la recibía por las mañanas, la manera en la que él la miraba por el espejo retrovisor, le comenzaba mucho a molestar e inquietar a María. Una de tantas mañanas pasó algo que alertaría por completo a la chica, pues el camión venía muy lleno y ella, al subir, no encontró lugar para sentarse. En uno de los asientos venía sentado un muchacho, y Don Julián, que se la pasaba observándola por el retrovisor, miró por el espejo que María iba de pie, y miró también al muchacho sentado. Así que violentamente frenó el camión, y de improviso se levantó dirigiéndose al joven, lo tomó del brazo, y con fuerza y muy iracundo le gritó y lo ofendió, diciéndole que le dejara el lugar a María. En ese instante todos se quedaron sorprendidos, pero María se asustó demasiado por el comportamiento de aquel chofer, y con miedo se sintió obligada a tomar el asiento. Sin embargo, aquella noche María,
mientras cenaba en casa, comenzó a platicarle a su familia lo que estaba pasando con el chofer del camión. Y su padre, al enterarse de esto, se ofreció a acompañarla al día siguiente para así poder cuidarla de don Julián y sus quizá malas intenciones. Sin embargo, la mañana siguiente, María y su padre aguardaban puntuales la llegada de la ruta, y al ver el camión acercarse, María notó que el chofer era otro. Y además de eso, sobre el cristal del parabrisas, con tinta para bolear zapatos, estaba escrita la frase: «Descanse en paz, don Julián». Leer aquello hizo que de inmediato María le preguntara al chofer que si don Julián era el conductor que usualmente pasaba en aquella ruta a esas horas. Congelada se quedó de enterarse que don Julián, un día antes al atardecer, sufrió de un infarto mientras conducía su camión. Aquello le llevó a perder la vida a bordo del vehículo, el cual perdió el control y fue a estrellarse contra un vehículo donde lamentablemente viajaba una familia. Todos perdieron la vida. Ese mismo día por la noche, María no dejaba de pensar en lo que le había ocurrido a don Julián. Ella, pese a que sentía repudio por aquel señor, también se sentía compadecida de la situación, pues al final nadie merece morir de manera trágica. Y justo después de haberse logrado quedar dormida, a María la despertaron los ladridos de los perros de la calle. Ladraban con euforia, como si la misma muerte estuviera pasando por los alrededores. Aquello era algo inusual, y los nervios le comenzaron a perturbar el sueño a María. Momentos después, María escuchaba cómo la madera de sus muebles rechinaba de una manera que jamás había ocurrido. Ella comenzó a sentir mucho miedo, así que, de su buró, sacó un rosario y comenzó a rezar. María sentía que alguien dentro de su habitación la observaba. Ella estaba hundida en un profundo miedo. De inmediato, le vino a la mente que el alma de don Julián estuviera cerca de ella, pues María sabía que el hombre se había enamorado perdidamente de ella. Pero con fe, María seguía rezando. Y tratando de hacer a un lado este pensamiento, y con mucha fe, María seguía rezando, sentada a un costado de la cama, con los ojos cerrados. Ella pedía para que todos aquellos fenómenos extraños desaparecieran. Sin embargo, su fe no fue tan grande, pues ella comenzó a sentir que no podía moverse. La desesperación le invadió, y María comenzó a sentir como una mano invisible le acariciaba con suavidad el cabello, después el cuello, y sentía como esa mano se recorría lentamente por todo su cuerpo y la tocaba, mientras ella con fuerzas trataba de zafarse de aquella inmovilidad. Las lágrimas salían de los ojos de María, quien en un de pronto pudo recuperar su movilidad, y lo primero que hizo fue lanzar un fuerte grito que despertaría a todos en la casa. María corrió fuera de la habitación, donde ya sus padres le esperaban, angustiados de saber qué era lo que ocurría. Ella, al contarle a sus padres, no le creyeron del todo y asumieron que todo era cosa del estrés por la reciente muerte de aquel hombre. Esa noche, María durmió con su madre y su padre dormiría en la sala. Al día siguiente, María debía ir a trabajar. Ella iba cansada, pues en la noche ya no pudo dormir. Y después de esperar aquella ruta, y al subir al camión, María se sentó en la parte de en medio.
Ella iba muy sugestionada por todo lo vivido la noche anterior, y de repente miró hacia el espejo retrovisor del conductor y claramente vio los ojos de don Julián, que le miraban fijamente y con un deseo perturbador. María comenzó a sentir muchos escalofríos y mucho terror. No le quedó más que bajarse del camión y esperar otro para poder llegar a su trabajo. Después de aquellos eventos, poco a poco, María fue sumergiéndose en una vida oscura en la que veía a don Julián en todas partes. Si ella iba caminando en algún lugar con mucha gente, ella lo veía parado a lo lejos, observándola, como si estuviera cazándola para atacarla en su momento más vulnerable. Parecía que María se estaba volviendo loca y en su casa no le creían y pensaban que todo era un trauma ocasionado por el acoso de don Julián. A razón de esto, María tuvo que ser medicada con antidepresivos y antipsicóticos. Con esto, la vida de María se volvió muy triste y apagada. En el trabajo, ella ya no daba el mismo rendimiento y la despidieron. También comenzó a tener falta de apetito. Ella dejó de comer y adelgazó muchísimo. Y por muchas noches más, el aullo de los perros era incesante. Es como si el alma de don Julián estuviera a todas horas cerca de María, como si su obsesión por ella fuera tan grande que aún en el más allá no quisiera separarse de ella. Además de todas estas cosas, María tampoco le gustaba bañarse sola, porque había algo que constante y repetidamente le ocurría. La primera vez que le pasó, ella estaba disfrutando del agua caliente y reconfortante de la ducha, cuando de pronto ella volvió a sentir que no se podía mover. Le faltaba el aire y aquellas manos invisibles que antes ya había sentido comenzaban a tocarla, lentamente, de la cabeza a los pies. Aquellas manos invadían cada parte del cuerpo de María, violando su cuerpo, su intimidad y su privacidad. Y no fue solo una ocasión, sino varias, y por esa razón, la madre de María tenía que bañarla. De otra manera, la chica no se atrevía a entrar sola a la bañera. A esas alturas, María ya aparentaba ser una mujer con cierta demencia y deterioro mental. Y pese a que aún así sus padres no le creían que aquello fuera relacionado con algo paranormal, fue en una ocasión que María fue bañada por su madre, y a la mujer le tocó ser testigo de aquellos fenómenos que acechaban a su hija. Esa tarde, cuando María era ayudada por su madre a ser bañada, María expresó sentirse mal y estar perdiendo nuevamente la movilidad. El terror, el nerviosismo y la desesperación comenzaron a invadirla. Era evidente que un ataque se presentaría nuevamente. María, con un semblante de horror, le decía a su madre que le ayudara, y la mujer confundida no sabía qué hacer, así que se movió hacia donde estaban las toallas. Tomó una de estas y al tratar de colocársela a María para sacarla del baño, la mujer sintió como una fuerza invisible la empujó hacia una de las paredes violentamente, haciéndola caer al suelo lesionada. Y desde ahí la mujer veía cómo la luz del baño se encendía y apagaba de manera intermitente, mientras María estaba sufriendo el ataque de aquel fantasma, y su madre gritaba sin saber qué hacer. Aquella ocasión María confirmó todo lo que temía, pues en ese último ataque, ella escuchó una voz susurrante que al oído le decía que nunca le dejaría en paz. En aquella voz, don Julián desde el mismo infierno
amenazaba a María con atormentarla de por vida. Esto fue razón suficiente para que la madre de María buscara ayuda con el sacerdote local, quien simplemente afirmó que aquello que le ocurría a la chica era algo imposible y que lo mejor sería que buscaran ayuda con algún psiquiatra. Mas aún así, aquel padre se ofreció a bendecir la casa. Pero aquello no ayudó del todo porque las manifestaciones iban en aumento. Decepcionada la madre de María y su padre, quien se había unido a la búsqueda de una solución, no dudaron en buscar ayuda de algún curandero que supiera de espíritus. Y con dificultades lograron encontrar uno que vivía muy lejos en un ranchito en las afueras. Cuando llevaron a María, esta ya se encontraba muy mal, con un aspecto cadavérico. El miedo la había consumido por dentro y por fuera. Ella ya no era la misma bella y radiante mujer que había sido meses atrás. Cuando el brujo la vio, la hizo sentar junto a una pequeña chimenea que tenía dentro de aquel lugar, y sin siquiera preguntar, comenzó a limpiarle el aura con un copal al que iba colocando diversas hierbas que provocaban un místico y misterioso humo que aquel brujo soplaba contra el cuerpo de María. Aquel hombre le rezaba algo en palabras desconocidas, las cuales servirían para ahuyentar toda aquella mala energía que acechaba a María. Pero aquello no sería tan fácil, porque al parecer al espíritu de don Julián no le gustaba aquello, porque comenzaba a hacer ligeras manifestaciones de su presencia. Una de estas, y cosa que todos presenciaron, es que del fuego de la chimenea las llamas se acrecentaban violentamente, formando figuras de demonios, los cuales querían salirse desde el inframundo hasta nuestra realidad. Parecían hambrientos de matar. Y con toda calma aquel brujo, elevando con más fuerza sus rezos, lograba aquietar todas aquellas manifestaciones. La más violenta fue cuando María cayó desmayada y se retorcía en el suelo como si estuviera así llevando dentro de ella misma una feroz batalla contra las tinieblas. Afortunadamente las cosas salieron bien, y aquel brujo argumentó que efectivamente el alma de aquel camionero estaba acosando a María, porque él lo describió a la perfección. Sin embargo, también dijo que había unos demonios que le habían dado fuerza a aquel hombre para que él se pudiera manifestar de esa forma. También el brujo confirmó que María necesitaría un par de sesiones más, y además de eso, les dio a los padres de la chica un pequeño morralito donde él había hecho un conjuro de alejamiento, el cual les pidió que debía ser llevado al cementerio y enterrado junto a la tumba de don Julián. Pasaron las semanas y tal y como fue pedido, María fue llevada a 2 sesiones más, y los padres de María, preguntando a los camioneros, fue que supieron dónde habían enterrado a don Julián. Y así se dirigieron hacia el cementerio, donde por fin encontraron aquella tumba donde en la lápida posaba el nombre de Julián Santibáñez. Sin dudarlo y con cautela, se dispusieron a enterrar aquel trabajo que el brujo había ordenado. Fue así que de esta manera las manifestaciones se detuvieron, y poco a poco María fue recuperándose de aquellos males, regresando así a ser aquella bella y alegre mujer, aquella simpática chica de sonrisa maravillosa, sonrisa que podría enamorar a todo hombre que se le acercara, tal y como ocurrió en este caso con don Julián
el camionero. Así termina el relato de esta noche. Antes de irnos, quiero mandar saludos a Sergio Salgado, quien nos escucha desde Honduras. También a Yasmín Araneda, quien nos escucha en Santiago, de Chile. Si este relato les ha gustado, les pido me apoyen con un me gusta y compartiendo, también dejando un comentario. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.